El bosque de Gizi. En un pueblo llamado Gizi circulaba una historia que contaba que los jóvenes que acampaban en aquel bosque amanecían con su mapa pintado de sangre y con letras de pequeños niños. Estos jóvenes siempre acababan volviéndose locos y algo más sucedía. Al cabo de los años esto dejó de pasar, pero ahora unos chavales quieren saber si aquella historia es cierta o simplemente es una leyenda urbana. Tres jóvenes universitarios deciden hacer un trabajo sobre la leyenda. Decididos, toman su cámara y la tienda de campaña para pasar la noche en el bosque y grabar todo lo que ahí sucede. Todo va muy bien, hasta que empieza a anochecer. Cuando todos están en la tienda de campaña, empiezan a oír misteriosos chillidos y carcajadas de pequeños niños. Asustados, salen de la tienda, pero como estaban tan intrigados, sacaron su cámara y empezaron a grabar. Lo único que escucharon fueron aquellas extrañas carcajadas. Al amanecer, decidieron tomar todo y marcharse al campus. Cuando empezaron a caminar para buscar el coche, se dieron cuenta que estaban totalmente perdidos. Preocupados, sacaron el mapa. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que este estaba totalmente pintado con sangre y con letras de niños pequeños? La pregunta era, ¿quién pintó ese mapa aquella noche? Empezaron a sentir mucho miedo, porque no querían volver a pasar la noche en el bosque. Pero ellos no sabían que de esa manera empezaba la misteriosa leyenda del pueblo de Gishi. Poco a poco iban pasando el día y el pánico a que anocheciera no les dejaba pensar en nada. Sin quererlo, llegó la noche y tuvieron que volver a acampar, teniendo la esperanza de que pronto amaneciera. Esa noche volvieron a escuchar aquellos misteriosos ruidos. Con la cámara en mano, escaparon de ahí, adentrándose en aquel frondoso bosque. Al mirar hacia atrás, vieron que faltaba uno de ellos. Los otros dos empezaron a llamarle, y mientras esperaban su respuesta, solo oían aquellas carcajadas de los niños, como si estos supiesen dónde se encontraba su compañero perdido. A la mañana siguiente, los dos chicos que estaban totalmente locos por ese miedo que se había creado en el bosque, empezaron a sospechar mutuamente, pensando que el otro era el asesino y culpable de la desaparición de su amigo. Intentaron buscar una salida, pero lo único que encontraron fue una casa donde poder pasar la noche más tranquila. O al menos, eso pensaban. Esa noche se adentraron en la casa en busca de refugio y empezaron a buscar alimentos, ya que llevaban 2 días sin probar bocado. Al no encontrar nada ni a nadie, bajaron al sótano, y ahí descubrieron a su joven amigo rodeado de pequeños niños que cantaban felizmente. «Ahora os toca a vosotros». Al oír esto, los dos chicos salieron despavoridos del sótano, pero era demasiado tarde. A los pocos días, las familias de los jóvenes encontraron una cinta de video donde se mostraba la espantosa muerte de sus 3 hijos, y todos se preguntaban, ¿quién fue el que grabó aquella masacre? El consuelo de los muertos. Esta historia trata de una joven, hija de nobles, que una noche se fue con otras 2 amigas para dormir juntas. Esta joven vivía en un cortijo enorme, casi como un palacio. Esa noche se supone que iban a estar con su abuela, que estaba muy enferma, pero esta tuvo que marcharse al hospital dejando a las 3 muchachas solas en el cortijo. Aquella no fue una noche nada agradable. Además de lo de su abuela, estaban en pleno mes de julio y una gran tormenta de verano caía sobre su comarca. Asustadas por los ruidosos truenos que rompían contra las montañas cercanas, decidieron cogerse de las manos para pasar mejor la noche. Era un dormitorio muy grande, con 3 camas cada una al lado de la otra, con una ventana a la izquierda y la puerta a la derecha. Era tan grande que dejaba un buen espacio entre ellas, pero a pesar de eso llegaron a tocarse las manos, cosa que las ayudó a pasar mejor la noche. Al día siguiente sus padres volvieron trayendo con ellos a la abuela,
algo extenuada, pero mejor que la noche anterior. Y su hija empezó a contarles el miedo que habían pasado y cómo se dieron las manos para tranquilizarse. Entonces la madre rió y les dijo que había demasiado espacio entre las camas. Las muchachas, con incredulidad, la llevaron a la habitación para demostrarle que sí, pero al tumbarse e intentar darse las manos, descubrieron que les faltaban casi medio metro para tocarse. Entonces la abuela se incorporó y dijo: quizás había alguien más que buscaba consuelo anoche. No solo los vivos tienen miedo. La historia de la mano huesuda. La hermana de un amigo mío de apenas 7 años se había quedado con su abuela en su pequeño departamento, porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal. Cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las 10 de la noche, la abuela se puso a hacer sus costuras y la niña a ver la tele. Pero de repente, a la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. «Está oscuro», dijo la niña. «No temas, sigue el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor». La niña se decidió y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palpando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando, y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. «Ya lleva 2 años en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el salón cosiendo? ¿De quién habrá sido esa mano huesuda?» La niña que falleció de pena. En la Edad Media, en un castillo antiguo, vivía una familia noble con una sola hija, que estaba enamorada de una persona de color, pero su amor no era posible porque su padre no le aceptaba por ser de otra raza. Al año siguiente, ella se quedó embarazada de él, y cuando su padre se enteró de aquello, no lo aceptó, pero ella siguió con el embarazo hasta dar a luz a la niña. Su padre no quería a su nieta y se la llevó lejos de aquella ciudad. La encerró en una casa aislada del exterior, donde solo su madre podría ir a visitarla una vez al año o tal vez 2. Lamentablemente la niña falleció de pena en aquella casa. Su espíritu fue al castillo donde vivía su madre y se instaló ahí. Solo su madre la intuía, pero no dijo nada. La niña, a pesar de haber sido maltratada psíquicamente por su abuelo, no la mató. Ella solo se dedicó a ver cómo les llegaba su hora. La madre de la niña falleció de una larga enfermedad. Se cuenta que cada aniversario de su deceso, en aquel castillo, se oyen voces y una luz muy misteriosa se pasea por todo el castillo, como queriendo decir algo. ¿De quién será aquella luz? Tal vez de esa pobre pequeña. La presencia. Una noche que estaba yo en la cama, sentí como si alguien arañara y llamaran, pero no a la puerta, era debajo de mi cama. Tenía yo mi muñeca que miraba a la pared. Podría ser mi perra, pero entonces mi perra estaba con mi cuñado. Miré debajo de la cama y no había nadie. Me incorporé a la cama y el muñeco había cambiado de posición, mirándome a mí. He de admitir que a mí siempre me han gustado, lo paranormal, y no lo oculto porque me da lo mismo lo que piense la gente de mí. En la habitación que dormía tenía un armario empotrado y todos los días cuando estaba yo solo en la casa se oía como voces encantadoras. Podía quedarme escuchándolas todo el día si no fuese porque no hacían más que repetir mi nombre. Raquel, Raquel. La voz salía del interior del armario. Yo pensaba que era alguno de mis hermanos haciéndome rabiar, pero salía al salón, a la cocina, recorría la casa y no encontraba a nadie. Luego a la noche no hacían más que pasar sombras por la casa y hasta a veces llegaba a sentir la presencia de alguien en mi cama.
El barrio en el que vivía antes era un cementerio, y enfrente de mi edificio hay una mansión donde solía verse salir a un viejo llevando una bolsa de basura que chorreaba. Muchos pensaban que cortaba cabezas. En esa mansión se encontraron muchos cuerpos. Según la policía, eran personas que se habían quitado la vida, pero quién sabe. Yo solo sé lo que les he contado. ¿Vienes a jugar conmigo? Hace un tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que con solo 2 personas sería más difícil que saliera algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo, y un poco asustadas, comenzamos. Pasó mucho tiempo, y una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la ouija. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro día. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su casa, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo, y al llegar a casa me había llamado. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. Yo en un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto, y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía mucho miedo, así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Tomé un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las 2 miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta, observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había fallecido de un ataque de asma, ya que era asmática. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma de algún chico del pueblo, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en este lugar. Pero por otra parte tengo miedo. ¿Vendrá acaso por mí?